Bienvenidos a Ritmo Estratégico, la primera serie del podcast de Ciane Consulting. En esta serie convertimos el proceso estratégico y de innovación dentro de tu empresa PYME en hábitos. Pensar, decidir y ejecutar con agilidad, innovación y cadencia. Cada mes partimos de un pilar de contenido, lo desglosamos en 3 temas clave y lo traemos al podcast con casos, herramientas y avances que usamos en proyectos reales. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con mi socio Gerard, ¿vale? Que Gerard es economista, experto en estrategia e innovación y socio de Ciane Consulting. Bueno, a mi lado tenemos a Carlos Martínez, profesor universitario, doctor en economía y en estrategia, por ende, y aparte socio fundador de Ciane Consulting. Bueno, un poquito el podcast de hoy es para tratar un concepto clave, ¿no?, dentro de las empresas, que es la estrategia. Aquí me gustaría un poco, Carlos, empezar ¿qué es la estrategia o qué es el proceso de decisión estratégica dentro de una empresa? ¿Qué es la estrategia? Hostia, pues no sabría definirte qué es esto de la estrategia, y mira que nos dedicamos al tema de la estrategia. Pero te diré el por qué, porque entre toda la gente que ha estado dándole vueltas al tema de la estrategia, investigadores, autores, hay miles de definiciones de estrategia. No hay una definición de estrategia unificada, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Quizá, no sé, a lo mejor podríamos empezar por qué no es estrategia, ¿no? Porque para ti, ¿qué no sería estrategia? Ostras, pues aquí ahora habría que pensar en algún ejemplo. Igual te tiraría la pelota en tu tejado, ¿no? Y te pediría un par o tres de ejemplos de cosas que no son estrategia, ¿no? Por ejemplo, y te doy una pista, podría ser pizarras en permanente. Aquí te la dejo. No. Bueno, no es estrategia hacer una lista de cosas en una pizarra, en una whiteboard, ¿no? En la que se empiezan a escribir cosas y ahí quedan in eternum, que al final cuando vas a borrar la pizarra, el whiteboard se ha convertido en Redboard. En redboard y aquello no hay quien lo mueva porque ni se han preocupado de la estrategia. Eso no es estrategia. O sea, apuntar cosas en una lista y dejarlas ahí, eso no es estrategia. Te soltaría otra frase, que igual esta te la quito de las manos, ¿no? Pero el de todo el día ocupados, ¿no? ¿O cómo lo dirías tú? Que el día a día se nos come, ¿no? El día a día se nos come. Esto nos impide pensar estratégicamente. Y, claro, hacer cosas tampoco es estrategia, ¿no? Sería una parte de lo que sería el pensamiento estratégico, ¿no? Al final la estrategia tiene que acabar desembocando en hacer cosas, ¿no? Pero hacer cosas sin que haya una estrategia previa definida tampoco es estrategia, ¿no? Entonces, claro, quizá, ¿no? Si vamos a centrarnos en lo que es la estrategia, pues mira, de todas las definiciones que puedan haber o el consenso más o menos, si cogemos las diferentes definiciones de que los investigadores, ¿no?, y académicos han buscado el concepto de estrategia, sería que haya unas metas, o sea, definir unos objetivos. Dentro del concepto de estrategia tiene que haber un análisis de los recursos que tenemos, ¿no? De qué cosas hay. En la estrategia, en una definición hipotética de estrategia, tendríamos que ver también cuál es el terreno de juego, ¿no? Dónde vamos a llevar a cabo pues las acciones que implique la estrategia. Dentro de estrategia también podríamos poner la palabra de responsable, ¿no? Alguien tiene que ser responsable de las cosas aquellas que tienen que acontecer. Aquí si me permites, lo que no es estrategia muchas veces no es el pensar en responsabilidad y la meta, ¿no? Muchas veces las empresas piensan en tirar adelante un proyecto, ya sea una iniciativa, una oportunidad de mercado, igual de mejora continua dentro de la organización, y muchas veces no se asigna un responsable, o si con suerte se asigna, no hay este control, este seguimiento, ¿no? Esto podría ser un error, ¿no?, dentro de lo que se concebiría como cosas a hacer dentro de la estrategia que al final no se acaban realizando, ¿no? Bueno, el hecho de que se hagan cosas con solo un responsable formaría parte, ¿no?, del proceso estratégico. Pero, claro, para que al final las cosas se acaben haciendo también hay que poner unos timings.
hay que poner cuándo vamos a hacer aquella acción que deriva de la estrategia, ¿no? Entonces, si cogiéramos todos estos conceptos, podríamos acabar definiendo el concepto de estrategia, que a grosso modo sí que podríamos ir a la definición, ¿no? A lo que ya casi todo el mundo debe saber, ¿no? O etimológicamente la palabra de estrategia viene del griego stratos, ¿no? Que es ejército, y ag, la AG, que es liderar, ¿no? Porque el concepto de estrategia viene o tiene mucho paralelismo con lo que es las campañas militares, ¿no? La estrategia militar. Entonces ya este concepto en la Grecia antigua ya aparece, incluso antes, si nos remontáramos a antes de la Grecia antigua, tendríamos, pues bueno, el famoso libro de Sun Tzu, ¿no? El general Sun Tzu, el siglo V antes de Cristo, en el que es el primero que habla del concepto de estrategia y de hecho es el primero que dicen, ¿no? Que empieza a hacer un tratado de lo que sería estrategia, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías tú, ¿qué es estrategia? Pues bueno, no sé si está bien explicado, pero tendría que llevar en la olla todas estas ingredientes. Si quieres, antes de entrar un poquito en lo que sería la conceptualización un poco más histórica, ¿no? de cómo se ha ido utilizando la estrategia, pues ya sea desde Sun Tzu, pasando por otros autores que seguramente te vendrán a la cabeza, ¿no? Que algunos aún están activos. ¿Qué diferencia hay entre estrategia, táctica y operaciones, ¿no? Que igual es un poquito una duda que a veces cuesta un poco de aclarar, ¿no? Ya. La estrategia, entre estrategia, táctica y operaciones, la estrategia sería a largo plazo. Al final tú cuando tienes que hacer algo, en el mundo de la empresa tienes que pensar a largo plazo. Esto sería la definición de estrategia, ¿no? Podríamos ponerlo con esto, ¿no? Pensar en el largo plazo. La táctica es qué hacemos en el corto plazo en función de aquello que hemos decidido en el largo plazo. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar dónde queremos llegar dentro de los próximos 3, 4, 5 años. Eso sería la estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Sería la táctica, ¿no? Dentro de este año tenemos que implementar o tenemos que cumplir con estos objetivos parciales. Y las operaciones es realmente cuando yo estoy ejecutando la componente esta que hemos pensado antes, ¿no? Entonces la operación sería lo más brevísimo, lo que estoy haciendo en este momento. O sea, la acción más accionable a diario sería un poco la operación, ¿no? La táctica sería igual un poco el proceso o las palancas que hay que ir tocando, ¿no? Para llegar a esa meta última o a ese largo plazo que sería la estrategia, sí, ¿no? Sí. Igual pensamos muchos en el mundo del fútbol, bueno, se puede aplicar en muchos otros sitios, ¿no? Pero la táctica y la estrategia a largo plazo, ¿no? Si pensásemos en un equipo, pues igual. Hombre, mira, ya que pones el ejemplo del fútbol, que no es muy original, ¿no? Pero podría ser la estrategia cuando un club se plantea qué objetivos tengo yo a largo plazo, ¿no? Un club que esté en tercera división podría ser llegar a primera división en 5 años, ¿no? Un equipo de primera división sería... Esto sería la estrategia. Sí, la estrategia. Un equipo de primera división sería cuándo o nos gustaría mantenernos los próximos 5 años o 3 años o cuándo podemos ganar la Champions. Entonces, si decidiéramos que nuestro objetivo estratégico es ganar la Champions, ¿qué tendríamos que hacer? Poner las herramientas, tenemos que pensar qué hacemos nosotros ahora para poder llegar a ganar la Champions, ¿no? ¿Qué jugadores tendríamos que fichar? ¿Qué cositas tendríamos que hacer? ¿Qué entrenador? Claro, cuando hablamos de táctica, ya sería, oye, ¿qué vamos a hacer durante este partido, ¿no? O qué vamos a hacer durante este mes. Pero este partido, ¿cuál va a ser la táctica, ¿no? Un 4-4-3, esto sería la táctica. Y cuando estamos hablando de operaciones, ¿no? Es decir, ¿quién va a picar la falta, ¿no? ¿Quién va a ejecutar los pases? Exactamente. Este va a ser el que va a estar pasando, este tiene que hacer estos pases, este va a picar el penalti, este pica la falta, este pica el córner, ¿no? Un poco esto sería los tres... Igual el ejemplo del deporte, ¿no? A veces es un poco más fácil de aterrizar, ¿no? Pero al final dentro de las empresas es lo mismo. Al final las empresas tienen que planificar hacia dónde quieren ir, ¿no? Y un poco hacer ese mismo ejercicio que igual que en los deportes, pues en el mundo de la empresa, ¿no? Igual. Yo creo que al final es igual. De hecho, por ejemplo, los deportes, ¿no? Hay un deporte que es el ajedrez, ¿no? Que el ajedrez, los expertos y la gente que juega
al ajedrez lo dicen, ¿no? Al final el ajedrez es un deporte de estrategia, ¿no? En definitiva, todos los deportes tienen su estrategia para luego empezar a hacer las cosas más en el corto plazo. Entonces, dentro de lo que es la estrategia, las empresas también utilizan un proceso, ¿no? Que se le podría llamar un marco, ¿no? de dirección estratégica, que hay muchos libros que hablan del proceso como tal. ¿Cómo definirías los pasos? Un poco empezando a aterrizarlo, ¿no? Desde la reflexión estratégica, que es un poco cuando las empresas empiezan a plantear cosas, ideas de futuro, etcétera, hasta la parte final, que sería el control estratégico. ¿Cómo definirías las partes que hay en medio, ¿no? Un poco de lo que sería la dirección estratégica. Bueno, lo primero es qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué recursos tengo? El análisis, ¿no? El análisis. Donde, la parte del análisis, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué soy? ¿Qué recursos tengo? Análisis, cuando hablas de análisis interno, análisis externo, ¿cómo lo enfocas? Primero hay que trabajar uno, otro. Aquí lo que se tiene que hacer, al final la estrategia de lo que va es hacer el ajuste estratégico, que se llama, ¿no? Vamos a ver internamente, vamos a hacer un análisis interno, ¿no? En función de este análisis interno, vamos a ver el tablero de juego, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay fuera de la empresa, ¿no? El entorno específico, el entorno genérico. Y ahí lo que tenemos que hacer es intentar que exista este ajuste, ¿no? Para luego llegar a este ajuste estratégico, lo primero es este análisis, ¿no? Entonces, saber qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos a nivel material, a nivel de trabajadores, de capacidades dentro de la organización, ¿no? Y ver también qué es lo que hay en el mercado a nivel un poco más generalista, entender el mercado, ver la competencia, qué es lo que está haciendo, qué es lo que estamos haciendo nosotros como empresa y de qué manera, ¿no? Podemos, pues, tener nuestra parcela, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los clientes? Vale. Entonces, a partir de ahí hacer un ajuste estratégico. Si nuestros clientes quieren comer verdura y vemos que el entorno genérico te dice que hay una legislación de que se ha prohibido comer carne, ¿no? Pues las reglas del juego es el cliente quiere comer verdura y aparte hay el entorno genérico que prohíbe comer carne, ¿no? Con lo cual tendríamos que decidir si nosotros tenemos una granja de vacas, aquí estratégicamente pues probablemente lo que tendríamos que hacer es convertir aquí el ya terreno pasaría, en un huerto. ¿no? Después de la parte de la reflexión, el análisis, la selección, ¿no? Después de reflexionar y analizar qué es lo que hay en el tanto a nivel interno como externo, ¿qué hacemos, ¿no? Seleccionar la estrategia hacia dónde queremos ir. Bueno, las opciones. Las opciones estratégicas. No hacemos el análisis con esta previa reflexión y luego las opciones. ¿Qué opciones hay, ¿vale? Para poder hacer este ajuste estratégico? Entonces, definimos unas cuantas opciones. Habrán opciones que estarán dentro de nuestras manos poder llevar a cabo, pero a lo mejor hay alguna opción estratégica de que nos gustaría, pero no está dentro de nuestras manos porque a lo mejor nos faltan los recursos. Cuando hablas de recursos monetarios, de cualquier tipo. Financieros, humanos, capacidades, ¿no? Porque técnicas, no es lo mismo tener los recursos, pero a lo mejor tengo los recursos, pero no tengo las capacidades de mover esos recursos para movilizarlos y poder ir al mercado, ¿no? Por esto también, muchas veces cuando estamos hablando de directivos, ¿no? Los directivos son los que tienen estas capacidades para poder mover todos estos recursos, ¿no? Entonces, si no tengo los recursos, pues tengo que adquirirlos si son necesarios para poder ir a ofrecer al mercado lo que el mercado me está pidiendo, ¿no? Entonces aquí es valorar todas las opciones estratégicas. Si hay opciones estratégicas que las vamos a rechazar, a lo mejor porque no tenemos los recursos. Claro. O a lo mejor porque no es lo que quieren nuestros accionistas. Claro. Entonces esto sería la otra parte y luego ya sería vamos a seleccionar la estrategia. Entonces, una vez que hemos seleccionado la estrategia, viene lo más complicado de la estrategia. ¿Qué es lo más complicado de la estrategia? Bueno. La implementación de la estrategia. Me has quitado la boca. Iba a hablar de la ejecución, ¿no? Pero al final, o implementación o ejecución, al final es lo que del papel, o sea, del imaginario al papel y del papel a la acción, ¿no? Que la acción, como bien vemos, es lo complicado. Y llegar a hacer todo este proceso de accionar todas esas cosas que se han pensado, que se han analizado, pues sobre el papel es siempre fácil, ¿no? Pero lo difícil es hacer este proceso, que normalmente es un proceso que no es corto, que va muchas veces en función del tipo
¿no? Un poco de iniciativa o de idea que se quiere sacar. Pueden ser cosas de mercado, por ejemplo, una empresa que quiere abrir un mercado extranjero al que no opera, o tomar cualquier tipo de decisión a nivel de una nueva línea de producto. Todo este tipo de cosas son un tipo u otras de decisiones, ¿no? Que pueden tener un tipo de ejecución estratégica u otra, ¿no? Un poquito, esta es la clave. Como bien decías, la ejecución no es lo mismo estar en el mercado nacional que en el mercado internacional. No es lo mismo tener que exportar, porque la ejecución a lo mejor te implica, si es un mercado en el que no está en la divisa tuya, pues ya tiene otra ejecución, ¿no? Con lo cual tienes que también controlar otros aspectos nuevos, como puede ser el efecto del tipo de cambio en las divisas, ¿no? O la normativa. No es lo mismo estar en el entorno, en el tablero de juego tuyo, como puede ser en este caso nuestro, la Comunidad Europea, ¿no? Que ir a Asia o ir a Norteamérica, ¿no? Entonces, claro, la ejecución es diferente. Entonces, cuando estás ejecutando la estrategia, lo importante es como todo, tienes que, siguiente fase, ¿no? La pregunta que me decías, ¿no? Que cuáles eran las fases de la estrategia, la siguiente fase estaríamos hablando del control de la estrategia, ¿no? Claro. Que controlar aquello que nosotros hemos decidido de implementar, ¿no? En lo que previamente también hemos definido, pues, los KPIs, ¿no? Los objetivos, las metas. Tenemos que ver cómo estamos controlando en qué fase están los objetivos, para posteriormente, si nos estamos desviando, hacer ajustes. Poder hacer ajustes. ¿Vale? Esto sería lo último, el control y luego los ajustes para ver si nos estamos desviando de la estrategia. Sí, porque dentro de lo que es el control sí que muchas veces pasa que las empresas pues ejecutan, se empieza muy bien con la ejecución, ¿no? Pero después, si no hay este seguimiento, muchas de esas ideas o proyectos pues van a su ritmo, ¿no? Que muchas veces no es el ritmo que se esperaba, y aquí es donde pueden haber los problemas, o que al final no son los problemas, ¿no? Pero si se define una idea o un proyecto que tiene un time to market, ¿no? Que lo llaman en inglés, un tiempo de mercado, pues este tiempo de mercado, si se ha definido de una manera u otra, es por algo, ¿no? Igual si queremos sacar un producto concreto durante el 2026, pues tiene mucho sentido que esto pase durante el final de año de 2025 y mediados de 2026, para que a finales de 2026 pueda salir el producto, ¿no? Que si no hay ese seguimiento y ese control, puede ser que esto no acabe pasando. Entonces, claro, si hay desviaciones, tenemos que valorar por qué han venido las desviaciones, si previamente las hemos controlado, y si hay desviaciones o las validamos o rehacemos cosas para cumplir con lo establecido. Claro. Esto sería un poquito el proceso, el marco sí, de estrategia. La pregunta que me decías, pues esto podríamos definir qué son las fases de la estrategia. ¿Qué más me cuentas? ¿Qué más quieres que te cuente? ¿Qué me puedes contar del tema de la estrategia? Va. A partir de aquí era un poquito el tema del podcast. La idea principal era hablar un poco a nivel conceptual para que nos introdujésemos en el tema, y de aquí pues muchas cosas más pueden salir. Podemos adentrarnos dentro de este marco que hablábamos, ¿no? Pues hay muchísimas cosas a hablar en cuanto a la parte de reflexión, tanto de herramientas como de metodologías para poder hacer este proceso, de qué manera también, ¿no? Pues la consultoría ayuda en este proceso, tanto para la reflexión como para el análisis, como para la selección, ¿no? Muchísimas veces el problema no solo es en llegar a pensar qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Sino de entre muchas opciones. Aquí siempre hay una frase también que se dice que dentro de las pequeñas y medianas empresas, igual también en las grandes, pero dentro de las pequeñas y medianas, los recursos son limitados, ¿no? Y con estos recursos pues hay que hacer lo que se pueda, pero de la mejor manera. Y la mejor manera es ser capaces de priorizar y identificar qué va antes que ¿no? Bueno, claro, al final es aquello, ¿no? El refranero popular que es sabio: con estos zapatos hemos de caminar. Entonces, si tienes estos zapatos, pues con estos zapatos tienes que caminar, ¿no? A no ser que tengas los recursos para comprarte otros zapatos, pero si no, hay que ir con esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las pymes, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas, que habría que diferenciar, ¿no? El aspecto estratégico cuando hablamos de las pymes y cuando estamos hablando de la gran empresa. La gran empresa tiene los recursos para poder dedicarle más tiempo a lo que es la reflexión estratégica. De hecho, las grandes empresas, o sea, la planificación estratégica es fundamental, y no hay gran empresa que no tenga el director de estrategia, ¿no? Que al final es el responsable de
llevar la estrategia junto, ¿no?, con el director general, etcétera, ¿no? Entonces, las pymes el tema cambia. ¿Por qué? Porque en principio hay una expresión, ¿no?, que el día a día se nos come, entonces ejecutan, van a la parte operativa, ¿no?, ya casi a veces ni táctica, pero no se paran a pensar estratégicamente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablas con gerentes de pymes, ¿no?, antes de que empiecen a entender y empiecen a darse cuenta, a engancharse a lo que es la estrategia, ¿no?, porque esto es una herramienta poderosa que cuando las pequeñas empresas se dan cuenta de la importancia que tiene el planificar estratégicamente, antes de que esto pase te dicen de que ellos ya tienen la estrategia en su cabeza y no le dan importancia, ¿no? Pero cuando empiezas a reflexionar con un gerente de una pyme desde el inicio y empieza a darle vueltas después de 2 horas de reflexión con ellos, como nos ha pasado justamente esta mañana, ¿no?, pues se dan cuenta de todos los errores que están cometiendo y de que hacen cosas bien, porque hacen las cosas bien, pero cómo las pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, un poco, y evitar sobre todo errores grandes, ¿no? La estrategia probablemente te pueda evitar de que te pegues una gran castaña. ¿Vale? La estrategia no es una bola de cristal, eso está claro, pero te minimiza el riesgo de estamparte. Claro. Un poco reducir las probabilidades de que algo pueda salir mal, obviamente, a raíz de entender, analizar, reflexionar y ver posibilidades antes de decidir y de accionar. Pues, la estrategia al final es marcar el camino. Entonces, si tú tienes el camino marcado y te dices, mira, yo quiero ir de Barcelona a Santiago de Compostela, al menos ya tienes claro que tienes que ir allí. Dices, vale, ¿cuándo voy a llegar a Santiago de Compostela? No es lo mismo tener que llegar en 15 días, en 2 días, que en un mes. Entonces, si tú te pones a caminar y tienes claro que quieres ir a Santiago de Compostela, caminarás yendo hacia Santiago de Compostela. Si tú te pones a caminar, puedes acabar en cualquier parte del mundo. Claro. Entonces, si quieres ir a Santiago de Compostela, esa es la estrategia, ¿no? Sería, vamos a ir a Santiago de Compostela. ¿Cómo vamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Tengo dinero para pillarme un avión ahora de última hora? Pues me puedo ir en avión y llego mañana. Pero si no tengo dinero, ¿qué otros medios hay? ¿Puedo ir en tren? ¿Puedo ir en coche? ¿Puedo ir en bicicleta? ¿Puedo ir caminando? Y luego voy a ir de forma directa, voy a pasar por Sevilla, porque te puedes ir a Santiago de Compostela directo. Puedes ir a Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, o te puedes ir a Mallorca, Italia, y dar la vuelta, ir por el otro lado. Es decir, que es que... Son maneras, sí. Si no lo tienes claro, entonces... Cuando en las pymes se dan cuenta de la importancia que tiene marcarte este camino, ¿no?, pues les cambia su visión y obviamente les cambian la manera de planificar, de trabajar. Y los resultados de la empresa. Los resultados. Sí. Esto es importante. Aquí, un poco para acabar cerrando ya lo que sería el tema principal del podcast de hoy, ¿no?, de la estrategia. Hay muchas herramientas. Las empresas grandes usan muchísimas herramientas para poder dar respuesta a todo lo que acabamos de hablar y para mejorar un poco los procesos internos para saber hacia dónde ir, ¿no? Un poquito para definir la estrategia, etcétera, etcétera. Próximamente pues podemos comentar estos aspectos, hablaremos de herramientas. Si me permites, ya que has hecho la introducción de las grandes empresas, si tienen los recursos de que si no se lo hacen ellos, contratan a grandes consultoras, ¿no?, de tamaño grande. Normalmente sí. Para que les ayuden, ¿no? Cosa que las pequeñas, las pymes tampoco lo pueden hacer, ¿no? Entonces aquí el objetivo nuestro es que las pymes, queremos que las pymes tengan esta concepción, ¿no? Esta concepción de la importancia de la estratégica y por ello, ¿no?, estamos dedicándoles este tiempo. Correcto. Pues lo que dices, si te parece... Lo podemos dejar aquí y le damos unas cuantas vueltas más en el próximo episodio. Muy bien, muchas perfecto. Gracias, Carlos. Si te ha gustado el contenido y quieres saber más, visítanos en cianeconsulting.com.